Continuamos nuestra lectura, taller de Cábala. 3, libre albedrío. El libre albedrío, una de las mejores analogías de la relación que hay entre Dios y el mundo es el alma y el cuerpo. En cierto sentido podemos llamar a Dios el alma del universo. Por supuesto, esta analogía es bastante inexacta, ya que por definición el creador no puede ser comparado a nada en el universo, pero sí cumple la función útil de clarificar en cierta medida la relación la relación que él tiene con el mundo. El Talmud, por ejemplo, explica que así como el alma llena el cuerpo, así Dios llena el universo. Así como el alma percibe, pero ella misma es invisible, de igual modo Dios percibe, pero él mismo es invisible. Así como el alma habita una dimensión oculta, lo mismo Dios está en una dimensión oculta y trascendente. Tenemos aquí un caso especial de la paradoja de la creación en relación con el ser humano y el alma. El alma es nuestro vínculo directo con la espiritualidad y, por lo tanto, con el Creador. Es nuestro ser verdadero, sin el cual no seríamos más que una cáscara vacía. En este sentido, el alma debe llenar completamente nuestro cuerpo y permear todo nuestro ser. Pero por otro lado, para poder actuar como seres independientes y libres, sin ser avasallados por la existencia de Dios, nuestra alma debe ser invisible y oculta. Esta es la paradoja paralela del libre albedrío del hombre. Podemos adquirir una mayor conciencia de esto si nos imaginamos estar constantemente en presencia de Dios. ¿Cómo nos comportaríamos si Él se revelara a nosotros? ¿Cómo podríamos ser libres? Si fuéramos siempre conscientes de la existencia del Creador, ¿podríamos ir en contra de su voluntad? Dios quiso que asumiéramos plena responsabilidad de nuestros actos y también que recibiéramos todo el crédito por el bien que realizamos. Él quiso que las acciones humanas fueran producto de libre albedrío, en vez de un resultado de coerción. Es por esta razón que el libre albedrío constituye uno de los ingredientes esenciales de toda la creación. Pero también hay otra forma más profunda aún de entender el concepto de libre albedrío. Hemos dicho que el mayor bien que el Creador puede prodigar es el mismo. En tal caso, el propósito de la creación sería proporcionar al ser humano la posibilidad de acercarse a Él. Ahora bien, cuando hablamos de la idea de acercarnos a Dios, no estamos refiriéndonos a un acercamiento físico, ya que Él existe en una dimensión situada más allá de lo físico. Cuando hablamos de la cercanía con Dios, estamos hablando de cercanía espiritual. Pero, ¿en qué consiste una cercanía no física? Un indicio de respuesta la hallamos en una enseñanza talmúdica. La Torá dice: debes seguir al Eterno tu Dios, temerle y guardar sus preceptos, obedecerle u servirle y apegarte a él. Devarim 13:5. Sobre este versículo el Talmud pregunta: ¿de qué modo puede uno apegarse a Dios? ¿Acaso no está escrito que el Eterno, tu Dios, es un fuego que consume? Devarim 4:24. El Talmud responde que nos apegamos a Dios imitando sus cualidades. Sota 14a. Para entender cómo imitar sus cualidades, busquen nuestras publicaciones sobre Tomer de Borah. El Talmud nos enseña aquí que, en un sentido espiritual, la cercanía es sinónimo de semejanza. Cuando dos seres se asemejan en un sentido espiritual, están cerca uno del otro.
Los seres diferentes entre sí también están alejados uno del otro. Cuanto más se asemejen dos seres entre sí, más cerca están espiritualmente. Ahora podemos entender la razón profunda del libre albedrío. Como indicamos antes, el bien que el plan divino ha destinado para el mundo tiene que ser el bien máximo, que en realidad consiste en proporcionar una criatura, el ser humano, la oportunidad de acercarse a él. Ahora bien, cuando hablamos de prodigar ese bien, de inmediatamente encaramos un dilema. El creador es el donador y el hombre el receptor, y tanto tales ambos son opuestos. En términos espirituales, está tan alejados uno del otro como el norte del sur. Donador y receptor son seres diametralmente opuestos. Por ello, siempre que el ser humano no sea más que un mero receptor, está situado en el polo opuesto de Dios, quien es el donador último. Y en este sentido, el hombre y Dios estarían también completamente alejados uno del otro. Es por esta razón que Dios configuró el mundo de tal manera que el hombre mismo pudiera ser el creador de su propio bien y el dueño de su propia perfección. El resultado de esto será que logrará asemejarse a su creador y disfrutar del mayor grado de cercanía posible con lo divino. Vemos así que el hombre que posee libre albedrío constituye el elemento esencial de la creación. Todo lo demás que ha sido creado meramente representa un medio para lograr la cercanía del hombre con Dios. Todos los demás seres creados, ya sea que estén por encima o por debajo del hombre, solo existen en virtud de él, con la única finalidad de proporcionarle un contexto en el cual él puede adquirir por sí mismo su lugar en el mundo, que intrínsecamente es bueno en su totalidad. Veamos así que hay dos conceptos fundamentales sobre la existencia humana. El hombre debe, primeramente, ganar por sí mismo el bien que Dios ha preparado para él. Segundo, debe recibir este bien. Sin embargo, debe haber una diferencia básica en los conceptos necesarios para actualizar estos dos conceptos. Para adquirir por sí mismo su propia perfección y el acercamiento a lo divino, es preciso que se enfrente al mayor grado de desafío posible, ya que será esto lo que le aportará el mayor grado posible de logro. Por ello, el contexto existencial que permita esto tendrá que ser de modo tal que ni Dios mismo ni la naturaleza divina de nuestros actos sean evidentes. Tendrá que ser un mundo en el que el Creador está oculto y en el que el bien solo puede ser adquirido con mucha dificultad. En cambio, la dimensión destinada a que el humano reciba el bien tendrá que ser completamente opuesta a la anterior. Con la finalidad de que el hombre disfrute el máximo placer posible, la verdadera naturaleza de sus actos tendrá que ser lo más evidente posible. En ese contexto, la existencia del Creador tendrá también que ser la más obvia posible. Tendrá que ser un contexto existencial en el que el hombre actualice la bondad de sus actos y su relación con el Creador. Es por esta razón que el Creador creó dos niveles de existencia. Primero está este mundo, el cual se caracteriza por ser el lugar de mayor desafío y sentido de logro. Luego está el mundo venidero, que es la dimensión de recompensa última, donde tanto la existencia de Dios como la verdadera naturaleza de nuestros actos se hacen evidentes. Las 5 dimensiones.
Como hemos visto que el ser humano constituye el punto culminante de la creación y el propósito por el cual fue creado todo lo demás al crear el universo, Dios ocultó su luz con el fin de que la creación pudiera existir como una entidad independiente. Esto, a su vez, tenía como finalidad eventualmente otorgar al hombre su bondad por medio de la posibilidad de asemejarse a él. Es por esta razón que la creación ocurrió como un proceso de ocultamiento inicial de la presencia divina, que permitiera la creación de un contexto existencial para el hombre. Los maestros de la Kabbalah hablan de la creación como un proceso que tuvo lugar en 5 etapas generales. Cada etapa o universo, Olam, constituye el resultado de una contracción sin zoom de la luz divina. De este modo, Dios creó los universos en una escala de magnitud descendente. Cada simsum representa la culminación del grado de ocultamiento realizado previamente, y su función consiste en atenuar la luz un grado mayor al anterior. Tenemos, pues, que el proceso creativo se desarrolla de arriba a abajo, y en cada etapa hay una disminución mayor de luz. Esto trae como consecuencia la posibilidad de que en cada nivel sucesivo haya un ocultamiento y una separación cada vez mayores de lo divino. Este proceso desemboca en el universo físico, que es el contexto existencial que se caracteriza por tener el mayor grado posible de ocultamiento de lo divino. Por esto, en el universo físico, la presencia del Creador es casi indetectable. Los 5 universos son Adán Catmón, hombre primordial, eso quiere decir Adán Catmón, Atzilut, cercanía, Beria, creación, Yetzirah, formación y Asia, acción o culminación. Como veremos más adelante, los 4 universos se corresponden con las 4 letras del tetragrama. El ápice Kos, con el que se inicia la Yud, que es este símbolo que vemos en paréntesis, se corresponde con el primer universo, que es el más elevado. En las próximas publicaciones hablaremos de estos 5 universos con mayor detalle. El espacio interno. Los maestros de la Kabbalah enseñan que el alma del hombre posee 5 niveles. El más elevado de todos, el que se corresponde con Adán Catmón y el ápice de Yud, es llamado Yehidá, esencia singular. El segundo nivel, que se corresponde con la letra Yud misma, es Hayá, esencia viviente. Los siguientes 3 niveles, los cuales se corresponden con las últimas 3 letras del tetragrama, son Neshama, aliento, Ruach, espíritu, y Nefesh, alma. Bereshit Rabá 14:9, Devarim Rabá 2:9, Shar a Gilgulim 1. Si examinamos la etimología de estas palabras, nos daremos cuenta de que la palabra Yehidá se deriva de las expresiones Edat y Yihud, que significan unidad y unicidad, respectivamente. La palabra Javá se deriva de Jai, que significa vida, y de Yayut, que quiere decir vitalidad. La palabra Neshama se deriva del Nishima, que significa aliento. Por su parte, la palabra Ruach es usualmente traducida en el sentido de espíritu, aunque también tiene las connotaciones de viento, aire o dirección. Finalmente, la palabra Nefesh proviene de la raíz Nafash, que significa descansar, como en el versículo, Dios cesó la labor en el 7º día y descansó. Shemot 31:17. Los maestros de la Cábala enseñan que estos 5 niveles del alma humana, los cuales se originan en una dimensión espiritual muy elevada, forman una estructura paralela a la de los 5 universos,
y se corresponden con la dimensión interna de cada universo. Los universos representan el espacio o dimensión externa de la relación de Dios con el mundo. En cambio, el alma del hombre constituye el espacio interno de esa relación. Por consiguiente, los 5 niveles del alma constituyen una cadena que se une al ser humano tanto con los universos trascendentales como con el Creador mismo, ya que el alma constituye la dimensión interna de esos universos y también la razón por la que el Creador ocultó inicialmente su luz, el vínculo primario del ser humano con él. Es por ello que la Torá dice que Dios sopló en sus narices aliento de vida. Bereshit 2:7. Comentando el significado profundo de este versículo, el Zohar señala que cuando una persona exhala, lo hace desde el interior de su ser. Lo mismo aplica a Dios. Además, en el caso de Dios, incluso después de haber puesto su aliento en el cuerpo del hombre, ese aliento no se separará de él. Esto constituye un indicio de que el alma humana constituye una extensión del aliento del Creador y está directamente conectada con él. Soplador de vidrio. Analogía del soplador de vidrio. Relación entre el nivel de Yehidá, Adán Katmón y el ápice de la Yud. La relación entre Dios y el hombre puede ser ilustrada con la siguiente analogía. Imaginemos que un soplador de vidrio desea fabricar un utensilio hermoso. Su decisión, que procede del nivel más profundo de su voluntad, se relaciona con el nivel de Yehidá, esencia singular. También se corresponde con el universo de Adán Katmón y con el ápice de la letra Yud. Relación entre el nivel de Yahá, Atzilut y la letra Yud. Luego tenemos a la misma persona del soplador de vidrio. Antes de que comience a soplar, esto se relaciona con el nivel de Hayá, esencia viviente, y se corresponde con el universo de Atzilut, que es el lugar donde la fuerza vital todavía se halla dentro de la dimensión de lo divino. Este nivel se corresponde con el cuerpo mismo de la letra Yud del tetagrama. Neshama, Ruach y Nefesh. Después vemos que la boca del soplador de vidrio exhala aliento, Neshima, el cual fluye a través del tubo de soplado como viento presurizado, Ruach, hasta que sale al exterior y se expande en todas direcciones, formando así un utensilio en estado bruto. El aire exhalado finalmente se apacigua, Nefesh, en el utensilio formado. Esta analogía es muy útil para hablar en términos de meditación mística. En primer lugar, nos proporciona un modelo que nos permite comparar los diversos estados de conciencia con los diversos niveles del alma. Segundo, nos permite imaginarnos visualmente nuestro propio vínculo con lo divino. Los niveles más elevados del alma todavía no se separan de su origen divino. Por ello, en la analogía anterior, ambos están dentro de la mente y los pulmones del soplador de vidrio. Desde el punto de vista de Dios, constituyen aspectos internos del alma humana. En cambio, los niveles inferiores del alma constituyen movimientos de externalización. Esta distinción es sumamente importante, ya que desde el punto de vista humano, este fenómeno es percibido en términos opuestos. Distinción entre los niveles superiores del alma y los inferiores. De los 5 aspectos del alma humana, Neshama, Ruach y Nefesh, son llamados Penimiim, internalizaciones, porque el ser humano dispone de la capacidad de atraerlos desde su dimensión espiritual hacia el nivel concreto de la existencia terrenal. Sin embargo, los aspectos de Yehidá y Javá solo podrán ser internalizados en el mundo venidero, Olam Haba.
Es por esta razón que por el momento son llamados maquifín, envolventes o también atarot, coronas, ya que se trata de aspectos espirituales que en la actualidad trascienden nuestras personalidades individuales. Metáfora de la corona. Esta idea se halla aludida en la afirmación talmúdica de que en el futuro último no habrá envidias, odio o peleas. Los justos se sentarán con coronas en su cabeza y se deleitarán con la irradiación de la presencia divina. La figura simbólica de la corona que descansa encima de la cabeza representa nuestra incapacidad presente para percibir o aprender con nuestra mente un concepto de carácter espiritual. En ese sentido se dice que el concepto trasciende nuestro intelecto humano y lo envuelve desde fuera. Pero en el mundo venidero, estas coronas estarán en la cabeza. Esto quiere decir que en ese entonces el ser humano será capaz de percibir la radiación de lo divino en la mayor intensidad posible sin perder completamente su individualidad. Nefesh, el nivel de Nefesh, receptáculo de la dimensión espiritual. El aspecto interior del alma interactúa con el cuerpo. Es a este nivel que somos capaces de aceptar la espiritualidad que el Creador desea otorgarnos. Es por esta razón que se relaciona con la mano que recibe, representada por la letra G final del tetagrama. Es al nivel de Nefesh que el ser humano toma conciencia del cuerpo como receptáculo de la dimensión espiritual. Pero esto solo es posible cuando uno es capaz de aislarse del flujo constante de estímulos internos y externos que mantienen ocupada la mente. Por ello, volverse consciente de la dimensión espiritual necesariamente comienza por atenuar la percepción consciente de lo físico. Es por ello que a este aspecto del alma es esencialmente pasivo en vez de activo. Antes de que uno esté listo para experimentar la poderosa influencia de Ruach, todo el ruido mental debe ser apagado. La expresión misma de Nefesh sugiere esta idea, ya que literalmente significa alma que reposa. Ruach. El nivel de Ruach, vínculo con lo espiritual. El segundo nivel del alma es Ruach, el aire que sopla sobre nosotros procedente del aliento de Dios. Este aire es concebido como el nexo que hay, por decirlo así, entre la boca de Dios y el ser humano. Es también por esta razón que se corresponde con la letra Bat del tetagrama, que también denota vínculo y transición. El nivel de Ruach es de espiritualidad activa. Cuando el aire que nos rodea está en calma, ¿somos conscientes de él? Realmente no. Solo somos conscientes del aire cuando sopla en forma de viento. En forma similar, solo nos hacemos conscientes del mar de espiritualidad que nos rodea cuando logramos experimentar el nivel de Ruach, que es como un viento espiritual en constante movimiento. A este nivel, el individuo va más allá de la quieta espiritualidad de Nefesh y siente en su interior un tipo de movimiento completamente distinto. En este estado de conciencia, la información puede ser comunicada. Uno puede ver visiones, escuchar sonidos y ser consciente de niveles superiores de espiritualidad. Al llegar a nivel de Ruach, uno siente una fuerza espiritual en movimiento en vez de una en calma. En sus niveles últimos, esto se convierte en la experiencia de Ruach HaKodesh, la inspiración divina. Este es el estado profético en el que el ser humano se siente elevado completamente y transformado por el Espíritu de Dios. Neshama. El nivel de Neshama, intimidad directa con el Creador. Al nivel de la Neshama, el ser humano experimenta el aliento divino. Este es el recipiente capaz de albergar la naturaleza espiritual que Dios nos quiere decir. Es por esta razón que se puede afirmar que el nivel de Neshama se relaciona con la mano que da.
Al igual se corresponde con la primera letra G del tetragramatón. En este nivel, el individuo no solo adquiere conciencia de la dimensión espiritual, sino también de aquello que le da origen. Esta es la diferencia que existe entre un aliento y un viento. Sentir la brisa de un día caluroso de verano es agradable, pero es muy diferente sentir el aliento en nuestro cuello de una persona cercana a nosotros. En el último caso, implica cierto grado de intimidad. Por esta razón, el nivel de Neshama es cuando el individuo alcanza un alto grado de intimidad con el Creador. El nivel de Ruach, vínculo entre Neshama y Nefesh. Siguiendo la analogía citada antes, podríamos añadir que el soplador de vidrio necesita un tubo para no quemarse los labios. No puede soplar directamente en el vidrio fundido, ya que la sustancia de la que está constituido su cuerpo y la materia con la que trabaja es incompatibles. De igual manera, necesitamos el nivel de Ruach como vínculo intermediario entre la Neshama y el aspecto del alma que descansa dentro de la materia de nuestro cuerpo, que es Nefesh. En este caso sería nuestro cuerpo y no los labios, el soplador de vidrio, el que se quemaría. El nivel de Neshama representa dar, el de Nefesh recibir. Ya hemos mencionado la idea básica en la Kabbalah de que cuando dos entidades son similares entre sí, pueden ser consideradas como cercanas una a otra. Puesto que en la dimensión espiritual no existe la noción de espacio, la cercanía solo puede ser definida como semejanza. Y en sentido inverso, cuando dos entidades son diferentes u opuestas entre sí, pueden ser definidas como distantes o incompatibles. Esto implica la necesidad de que haya un vínculo espiritual que permita salvar la distancia entre ambos niveles. La Neshama y el Nefesh representan los conceptos respectivos de dar y recibir. Espiritualmente son entidades opuestas y por lo mismo lejanas una de la otra. En este contexto pueden ser definidas como la tesis y su antítesis. Por su parte, como Ruach representa la noción de transmisión de energía, constituye la síntesis que los vincula entre sí. Yahá y Yehidá. El nivel de Yahá, la experiencia directa de lo divino. Si deseamos ir más allá del nivel de Neshama, ¿qué podría ser lo que sigue? ¿Qué hay más allá del aliento? Regresando a la alegoría del soplador de vidrio, tenemos ya el aliento, el viento y el aire que se condensa y ayuda a formar el recipiente. ¿Qué habría antes del aliento? El aire que está dentro de los pulmones del soplador de vidrio, es decir, su fuerza vital misma. A esto se refiere el nivel de Haya, esencia viviente. Se trata del cuarto aspecto del alma. Cuando todavía no se separa del ser humano, es la experiencia viva de estar dentro de la dimensión de lo divino. El nivel de Yehidá más allá del universo. Finalmente, ¿qué podría haber más allá de ese nivel? Podríamos imaginarla como la decisión inicial de soplar el vidrio ya dentro de la mente misma del soplador de vidrio. La idea singular de crear algo estaría en el nivel de Yehidá, esencia singular que es el nivel más alto de los 5. Más allá de esto, estaríamos en la dimensión de lo inimaginable. Aquí vamos a terminar nuestra lectura y vamos a continuar después con esta parte que es la parte 6.